Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en el 11, en México Social. Seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo que una de las agendas más visibles, pero a la vez más complejas, tiene que ver con la migración, las migraciones, el desplazamiento de la población y en esta enorme realidad que si hiciéramos un recuento del 2018, octubre del 2018, cuando de pronto nos dimos cuenta de un flujo enorme, llamamos la primera caravana, a lo que ha pasado en esos 3 años COVID, incluyendo el COVID, nos damos cuenta de una enorme transformación que está moldeando todo lo social, yo diría, todos los territorios, todos los espacios, todas las localidades, todas las fronteras, no solo la norte-sur, sino en todos los espacios donde hay personas de otros lugares que están buscando sobrevivir, construir un proyecto de vida, trasladarse a un lugar que sea más seguro. Por eso me da mucho gusto tener aquí en el estudio nuevamente a Tonatiuh Guillén. No solo es investigador de la UNAM, del PUET UNAM, sino es una gente que constantemente ha estado, yo diría, es un proyecto de vida, observando, comprendiendo, ayudándonos a nosotros a dar cuenta de esta dinámica. Tonatiuh, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Danos un recuento. ¿Qué ha pasado, como decía, 2018, 2022? Dejémoslo ahí, hablemos después del 23. O sea, ¿cómo podrías dar los grandes trazos tanto en los flujos migratorios, en las estructuras, digamos, gubernamentales o del Estado para contener en esta dinámica de países, ya sea en Guatemala, ya sea Estados Unidos? Danos este recuento. Tona, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marioles, por invitarme. Hay un punto de arranque que me gustaría hacer explícito, y es entender que las migraciones es una especie de termómetro de problemáticas sociales que pueden ser muy complejas en los lugares de origen, diversas, pero que tienen por producto común expulsar población. A veces es voluntario, serían las mejores razones, por competencia, mercado laboral, pero últimamente, y me refiero justo a estos 4 años, el componente de expulsión es dominante. Hay factores que obligan a la población a salir. Y hay los políticos, como muy notoriamente pasa con Cuba, Nicaragua y Venezuela, para citar los más conocidos y grandes. Y hay los económicos, sociales, de violencia e inseguridad, como son los que están especialmente en Centroamérica, en el norte de Centroamérica. Y luego tenemos los también económicos y problemáticas sociales, como lo que nos pasó en México, justo en este periodo que acabas de referir del 18 para acá. Y México cambia su escenario migratorio entre marzo y abril del año 20, hace un poco, pero también volvimos a migrar. Entonces hay que entender primero a las migraciones como ese termómetro. Hay problemas serios, no es un paseo, no es una experiencia simple, es decisiones de vida profundísimas. Y en eso déjame adicionar algo que, por lo menos a los que no estamos tan insertos en el tema, nos sorprendió, nos sorprende. Poblaciones que vienen del otro continente, que por lo menos no habíamos registrado en su magnitud, ¿no? O sea, saber que hay gente de África, hay gente de Europa del Este. O sea, de pronto aparece este termómetro global, pues, en eso me quería referir, ¿no? No, tienes toda la razón. Hay eventos comunes en el sentido de que nos tocó en sincronía una problemática grave, como fue la pandemia. O sea, la pandemia es detonante, tiene un efecto importante que repercute sobre todo en el año 20. Ahí es donde empezamos a ver que lo que ya estaba en movimiento se extiende y los problemas que ya estaban se agudizan. Entonces la pandemia tiene un factor detonante importantísimo, porque pega en la economía, pega en la salud evidentemente, pega en el ingreso, pega en el empleo, en estructuras económicas e incluso en la política. Por ejemplo, Cuba y su crisis
de pandemia económica, política, se vuelve económica, política, de pandemia. Entonces todo eso en movimiento genera una presión de salida importantísima, por citar ese ejemplo solamente. Pero justo estos 4 años podemos caracterizarlos en función primero de una expansión enorme de números. Para resumirlo, los mexicanos que teníamos una estabilidad de más de una década en movimiento a Estados Unidos por razones laborales y de refugio, que también es otra novedad importante, crecimos de manera impresionante entre mediados del 20 y a la fecha. Estamos siendo ahora, recientemente, el 40% del total del flujo. Y éramos hasta hace un mes el 31%. Hay cambios importantes recientes. Pero primer asunto, México vuelve a emigrar. Centroamérica, que había tenido números hasta el año poco antes, 14, 15, no tan grandes, empieza también a subir en estos años. Justo el 18 es un año de despegue, el 19 no se diga, pero Centroamérica, con todo y lo que creció entre el 18 y el 19, su crecimiento es varias veces más todavía dos veces por lo menos, para dejarlo en un número grueso, en el 22 y a la fecha. Y hay flujos nuevos, no nuevos en el sentido de que no hubiera antecedentes, sino nuevos por la escala, que despegaron en el año 21, 22, que son el de Cuba, el de Nicaragua, que no lo teníamos de ese tamaño, y el de Venezuela. Entonces crecieron en cantidades enormes. En la sumatoria, si uno hiciera una gráfica, una tendencia, sería algo así, y nos deja en diciembre del 22, para cortar ahí, como el punto más alto en movimientos de arribo a la frontera sur de Estados Unidos, como nunca en la historia. Déjame introducir uno de los temas que sin duda creo es característico. Una enorme cantidad de población que está llegando a las ciudades, ya no solo fronterizas, y viene este proceso de repatriados o expulsados de Estados Unidos. O sea, dame esa fotografía, ¿dónde está esperando la gente o dónde está concentrando la gente? ¿Y qué impacto tiene en ciudades tan importantes como Tijuana o Juárez o Acuña o Piedras Negras? O sea, ¿cómo está transformando esa población? Pues que literalmente se está quedando. Qué bueno que lo pones de esa manera, porque nos presenta el otro capítulo de la problemática. Ahorita vimos flujo, el crecimiento y la necesidad de encontrar alternativas de vida, refugio o económicas. Y lo que señalas viene a referir qué hacen los estados frente a esos flujos. Y en general, lo que hemos hecho, México primero, al arrancar el año 18, el diciembre del 18, al arrancar el gobierno del presidente López Obrador, pues teníamos una posición política y de gobierno en primera instancia de protección de derechos y de promoción del desarrollo. Ahí estuvimos algunos meses en ese posicionamiento y efectivamente tomando iniciativas en esa dirección. Pero del otro lado, también los gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos, desde el gobierno de Trump, incluso antes de que tuviéramos estos flujos, y estas son razones estrictamente ideológicas, de xenofobia y de racismo, se trazó cerrar a Estados Unidos a la inmigración y al refugio. Ahí viene el muro que México iba a pagar, pero de alguna manera seguimos conteniendo a la migración. Viene el quédate en México, viene el uso de la pandemia como herramienta de expulsión de la población, y entonces estamos en una colisión de flujos y de políticas migratorias.
México cambia su política migratoria, especialmente a partir de mayo, junio del 19, y militarizamos el Instituto Nacional de Migración, hacemos la ley de la Guardia Nacional con capacidad de la Guardia para el control migratorio y establecemos una estrategia de contención que, por cierto, no ha servido, pero movilizamos, como nos pidió el gobierno de Estados Unidos, a 25,000 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. En esa colisión, pues hay detenciones, hay accidentes, hay violación de derechos, no solo en México, sino en todo el proceso, porque incluso también desde Guatemala hay un escenario parecido. Y en el arribo a la frontera de Estados Unidos, pues hay una gran violación de derechos que es que está en la legislación multilateral, está en los tratados, está en la legislación de Estados Unidos y en la mexicana, que es la de protección a las personas que solicitan refugio. Que en ese sentido, una de las nuevas condiciones es que México se convierte en un país que, ante la posibilidad de llegar a Estados Unidos, la alternativa es el refugio aquí. Déjame ver un corte y regresamos, porque sin duda estamos hablando de una de las dinámicas sociales que más están moldeando todos los espacios. Los que migran, y Tonatiuh lo ha dicho, no solo son gente de otros países, son los mexicanos, nuestros paisanos que están tratando de llegar y se mezclan y son objeto de unos abusos. Vamos a un corte y regresamos para tratar de hacer un corte de este inicio del 23, que de acuerdo a lo que ha escrito Tonatiuh en distintos medios, en procesos semanalmente, etcétera, da cuenta de un cambio, yo diría que para mal, en términos de la garantía de derechos humanos. Vamos a un corte y regresamos aquí con Tonatiuh Guillén, el tema del desafío migratorio, el desafío del desplazamiento humano que representa para nosotros el siglo XXI, el 2023. Vamos a un corte. Estamos con Tonatiuh Guillén hablando del enorme desafío migratorio. Déjenme decir, recientemente, esta semana, Tonatiuh Guillén presentó un artículo en proceso que se llama Nos faltan miles. Y yo quiero recuperar, porque lo que transmite como el título de ese artículo que presentaste, da cuenta de algo que no logramos poner en palabras: el drama humano, el enorme abuso, dolor, tristeza, violencia de todo tipo que viven la gente que está moviéndose en el país. Pero háblanos de este 23. Algo cambió y va a transformar brutalmente lo que está pasando. ¿Qué pasó en este 23? Cambios muy, muy importantes de política migratoria. Ahí el giro esencial fue el nuevo acuerdo, más bien la nueva política de Estados Unidos y el acuerdo con México de, por un lado, abrir la recepción de personas en Estados Unidos por razones humanitarias, que cabe reconocer son números grandes, son números importantes, serían 30,000 personas por mes en el acuerdo que se publica a principios de enero. Gente que va a tener... Gente que pueda entrar regularmente en Estados Unidos, tener una posibilidad de trabajo en Estados Unidos hasta por 2 años. Entonces es una entrada, es como un proceso de entrada a Estados Unidos, pero mucho más civilizado. Pero dame una proporción, 30,000 ¿de cuántos? O sea, no sé, porque... Puede ser, hay que medirlo, son números grandes porque nos da 360,000 por año. Ajá. Focalizado en venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Nada más. Nada más. A través de un proceso vía remota internet y con criterios que de suyo son selectivos socialmente, como tener un patrocinador en Estados Unidos, hacer el proceso en internet, moverse por vía aérea o tener cita en algún puerto fronterizo mexicano con Estados Unidos. Esa
ese escenario que, reitero, tiene ese lado bueno. Por el otro, y es donde viene la parte cruda, el golpe, es que penaliza y descalifica de todo proceso de solicitud de asilo o de ingreso a Estados Unidos a quienes después de esa fecha, del 5 de enero, se hayan intentado cruzar Estados Unidos de manera irregular. Quedas fuera completamente del proceso y sujeto a deportación incluso. Es una falta grave en el proceso migratorio. Yo creo que eso se va a formalizar todavía aún más para hacerlo más grave. E incluso quienes crucen irregularmente por México después de esa fecha, o incluso los que vengan desde Panamá después de esa fecha. En otras palabras, hay un castigo muy fuerte, jurídico, y de exclusión para quienes se muevan como hasta ahora se han movido en condición irregular. Es literalmente quedar fuera de toda posibilidad. Completamente. Si intentas. Sí, entonces solamente puedes hacerlo de manera remota y con los criterios que comenté hace un momento. Eso, visto en números, pues no, reitero, no es una cifra menor, pero sí puede estar entre el 20-25% del flujo. No es número menor. O sea, sí es pero importante. tú que conoces ese terreno, ¿tú crees que realmente la gente va a desistir porque viene este castigo? Es un proceso muy complejo que genera otras reglas del juego para estos flujos de estos países y que tuvo por resultado, y ese es el dato nuevo importante que hay que destacar, tuvo por resultado una caída así del flujo. O sea, en el caso de los venezolanos, una caída del 85-90%, misma historia con cubanos, misma historia con nicaragüenses, o sea, no tanto con haitianos, ya no se arriesgan, exacto, ya no tomas el riesgo, intentas el otro camino o ver qué es lo que sucede. Yo me imagino que como es tan exitoso va a haber la tentación de extender este mismo procedimiento para Centroamérica. No sé qué harán con los mexicanos, que ahora somos el 40% del total del flujo, pero somos tratados de otra manera. Somos también parte muy grande de un mercado laboral circular que tenemos con Estados Unidos de toda la vida, pero ahora vuelve a crecer. Entonces el asunto es de cómo una política migratoria de estas características lo hubiera soñado Trump con su muro. O sea, resulta más eficiente este muro blando, en el corto plazo por lo menos, que el muro duro, el del ejército o la guardia o la policía fronteriza de Estados Unidos. Entonces sí hay una caída muy importante. Ahora, esa caída tiene un efecto de corto plazo, lo estamos viendo, muy radical, pero puede alimentar otra ruta que es la del cruce franco y directo y regular, sobre todo utilizando traficantes de personas. A toda costa, pues. A toda costa, con todos los riesgos que esto implica, y esas personas o ese flujo que especulo, hay que verlo, pero especulo que va a ir creciendo, nadie lo va a registrar. No va a estar en las cifras de CBP, no va a estar en las estadísticas migratorias mexicanas, va a ser el cruce más irregular de toda la vida. ¿Qué pasa con los que ahorita ya están aquí, en México, no tienen recursos para hacer este proceso? O sea, ¿tenemos una idea de cuántas personas de otro origen nacional están en México? Algunos buscando refugio, esta cifra de solicitudes de refugio, creo que hablamos de 100,000, algo así. Sí, son grandes números. Grandes números, pero otra parte, mucha gente que se quedó atrapada. ¿Tenemos una idea de esa magnitud? Es muy complejo la medición, porque además se trata de personas en movimiento. O sea, no es que llegan y se quedan totalmente, sino se quedan temporalmente. Entonces, en ese temporalmente pueden ocurrir que sí, efectivamente cruce, que efectivamente el caso logre. que en Tijuana, pues. Que efectivamente sea recibido,
Pero ahorita ya a partir de los acuerdos nuevos ya no están recibiendo. Y entonces esa gente sí se está quedando más tiempo en Tijuana o en Juárez o en Matamoros o Reynosa, y está saturado desde hace rato albergues y está saturado la capacidad de atención humanitaria. Y el gobierno de México, pues desde este gobierno, realmente no ha dedicado nada significativo a la atención humanitaria de la problemática. Y no solo eso, sino, por ejemplo, ahora que México acepta estos retornos, preguntas básicas. La asistencia humanitaria de estas personas, ¿a cargo de quién es? Es la sociedad civil nuevamente y organismos de la sociedad civil los que atienden la emergencia, y casi nada el gasto gubernamental dedicado a ello. Pero hay otra parte que todavía es más cruda, que los que regresan, el Instituto de Migración les da un oficio de salida. Entonces les damos 15 días o poco más para que se vayan. O sea, tienen que salir del país. Sí, o se quedan en situación irregular también en México. Entonces, sin posibilidad de trabajar, de tener una estancia mínimamente segura frente a autoridades. Entonces los dejamos también en una situación de indefensión muy grave, preocupante. Eso es lo que está ahorita en expansión. Ahorita sí. Me refiero, en estas semanas, estamos ya en esa dinámica, y números, vamos a considerar la cifra de diciembre, fueron 250,000, poco más, lo que llama la Policía Fronteriza, encuentros a lo largo de la frontera. Entonces, suponiendo que las personas hagan 2 veces el intento, serían 150,000 personas, suponiendo que le hicieran 3 veces, bueno, 70,000, 80,000, pero igual es una cantidad muy grande de personas. En enero, ya con esta caída, son 150,000 encuentros. Entonces son cifras grandes en movimiento. Pero si uno suma eso, ese estimado, más los que están en tránsito, más los que están en frontera sur, que has visto muy bien en Tapachula, por ejemplo, pues tenemos algunas decenas de miles continuamente en el país, en esa situación tan vulnerable. Tengo que cerrar el programa, don Arturo, pero déjame comprometerte que en 3 meses vuelvas a estar, porque creo que la dinámica es tan grande, sí, tan compleja, que literalmente, o sea, lo digo y lo repito, los flujos migratorios, las decisiones que han tomado el gobierno de Estados Unidos, el gobierno mexicano, están moldeando todo lo social y están dando cuenta del vacío de una política pública para garantizar derechos, asistencia humanitaria, simplemente para asumir que esa población ya está aquí, en condiciones muy vulnerables y objeto de muchas, realmente, abusos, y el gobierno mexicano, por su constitución, por los acuerdos, tiene que responder, y no lo está haciendo. Y esto implica drama de vida, muerte, violaciones, abusos de niños y niñas que están ahí atrapados. De ahí que cuando hablamos de la crisis migratoria o la situación humanitaria de los movimientos poblacionales, estamos hablando de vidas que están literalmente en situaciones de una gran precariedad. Bueno, tío Guillén, muchas gracias. Muchas por gracias seguir el tema, por escribir regularmente, y sin duda en 3 meses volveremos a ver cuál es la situación, cómo está evolucionando el problema migratorio. Es el gran desafío, o uno de los grandes desafíos. Buenas noches, gracias por acompañarme aquí en el 11 México Social. Gracias, doctor Guillén. Muchas gracias. Buenas noches.